Hola, soy Anaid. Bienvenidos a una entrega más de mi canal. Un video muy especial para mí y sé que para todos ustedes. ¿Cuál video? ¿Cuál es el tema de hoy? Súper sencillo. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿En qué cabeza cabe que subas el Everest en estado de embarazo, en estado de gestación de mi amada constelación Orión? Les cuento que este video se los debí hace mucho tiempo, pero bueno, ya sabes, necesitas como un tiempo de discernimiento, de poder llevarte todo el aprendizaje a tu interior y entender toda la aventura que fue estar a 5000 y pico de metros de altura con un montón de hormonas en la fase de los trimestres que son un poco más complejas, las náuseas, los síntomas y todo esto, y como que de repente no me atrevía aún a hacer este contenido, pero acá estoy lista para contarles la aventura que vivimos con mi amada constelación en el vientre. Aparte que no solo fue un viaje al Everest, fue un viaje que duró más de 6 meses, o sea, Anita entra al aeropuerto de Colombia casi bordeando los 8 meses de gestación, que es el tiempo límite para tomar un avión de vuelta. Pero vivimos aventuras increíbles. Estuvimos en París, estuvimos en Grecia, estuvimos en Roma, conocí Atenas, conocí Delphi, un lugar asombroso del planeta Tierra que lo tienen que conocer absolutamente. Conocí obviamente el Everest. La ruta que tomé como decisión por hacer fue el Base Camp, el campamento base del Everest, que está a 5300 metros de altura. Se me escapa en este momento el número exacto, pero 5000 metros de altura. Aquí les voy a dejar cuánta es la altura exacta del Everest. ¡Tarán! Y bueno, contándoles esta aventura, quiero que empecemos por un reto maravilloso que me ofreció. ¿Tú imaginas cuando estás quedando en embarazo, cuando tienes mucho deseo de tener un bebé? Y Orión fue un bebé súper deseado, fue un bebé anhelado, fue un bebé querido y que lo esperábamos, no fue ni un accidente, ni una sorpresa. De repente que lo esperábamos para enero, pero el muchachito dijo, no, yo me colo para este viaje va a estar asombroso, conocimos Egipto, las pirámides, bueno, él dijo, yo me voy en este viaje también. Así que nos enteramos 2 semanas antes de emprender este trekking por el Everest. Adicionalmente, este viaje al Base Camp no lo hicimos obviamente solos, con el papá de Orión y con Don Constelación acá. Lo hicimos con un grupo de viajeros increíbles, unas personas asombrosas que nos acompañaron en el trekking, y lo dividimos en dos viajes grupales. Entonces el primero fue un ascenso al Base Camp del Everest y el segundo fue la ruta de los Annapurnas en los Himalayas, que duraba creo que 15 o 17 días el trekking, más los días del ascenso al Everest, donde caminas de 8 a 9 horas al día. O sea, es un trekking de esos que te llevan a la milla extra. Y siempre me han dicho, wow, ¿y cómo te preparaste para ese trekking? Y todo el entrenamiento físico, ¿y qué fue todo eso que hiciste? Y no hice nada. Y fue súper irresponsable, porque no hice nada. Jamás me hubiese imaginado todo lo que se vendría. Pero antes de que piense que todo fue absolutamente irresponsable, gracias a Dios y al Padre, se ejecuta el plan en tiempos perfectos, en el tiempo de Dios, donde todo lo que ocurre como magia. Obviamente no te voy a decir fue el viaje soñado, la pareja, donde todo el luz y vuelas en una burbuja. No. Las hormonas, el proceso de gestación, y sobre todo cuando todo el tiempo has estado como atascando tus emociones y diciendo, ok, yo soy coach, y no sé si te ha pasado, pero si estás en este campo de la espiritualidad, te dicen, oye, tú eres espiritual, ¿por qué sientes rabia? ¿Por qué lloras? O sea, eres otra persona. No, realmente sí somos seres espirituales, pero viviendo una experiencia humana, y eso jamás se nos puede olvidar y no nos podemos desligar de esa realidad que nos habita en este cuerpito, en esta materia. Porque cuando el espíritu toma la decisión de venir al plano tierra a vivir su evolución y sus procesos de aprendizaje, es cuando le llamamos alma. Cuando el espíritu se viste de carne, ahí es cuando se torna el alma y viene a acompañarnos en este viaje. Y obviamente mi alma sabía que tenía un aprendizaje represado de un montón de emociones que no había comunicado, que no me había conocido, o sea, como que siempre todo luz, todo play, pero allí no te conoces, allí no es donde de verdad está el aprendizaje de venir al planeta Tierra. Es cuando estás en tu total oscuridad, cuando te has revolcado completamente las situaciones que pasan alrededor, es que puedes abrazar tu sombra, integrarla realmente y llevarla a un siguiente nivel. Así que eso fue esa montaña para mí. Montaña, más hormonas, más embarazo, más todos los síntomas que te dan en el embarazo. Wow, eso fue un
cóctel perfecto para saber toda esa tarea que tenía aún pendiente por hacer. Así que quédense hasta el final de este contenido. Les voy a contar cada una de las aventuras, de las experiencias, de los cambios hormonales, de los estados emocionales, de que no me hallaba en mi cuerpo. O sea, para mí estar en embarazo fue como algo así como que me encontraba fuera de mi cuerpo y yo veía allí una persona que sentía rabia, emociones, frustración, tristeza, mareos, náuseas, dolor de cabeza, todo lo que quieran, tuve. Y decía, oh my God, ¿cuál es esta mujer? Yo no la conozco, tengo 27 años y no conozco a esa mujer. Fue toda una aventura, fue todo un reto físico, mental. Pero si me preguntan cuál fue la fase más difícil de subir el Everest estando embarazada, de subir hasta el base camp, fue la parte emocional. Para mí ese fue el reto más grande, los miedos que enfrenté, los temores. Pasé de nunca haber salido de Colombia, de mi país de origen, a recorrer 21 países en 6 meses, que solo tienes que hacer full a toda carrera para alcanzar tantos destinos, de encontrarme con una yo que no conocía, de enfrentarme al miedo, a la vulnerabilidad que te hace el sentirte embarazada. Recuerdo que tenía un momento que hasta me daba miedo cruzar la calle, y ni qué decirles, el tema en pareja, eso fue un cóctel también perfecto, como una bomba molotov, todo lo que pasó. Sin embargo, acá vinimos a contar las glorias de la historia, no vinimos a contar los dolores de parto, porque eso ya pasaron. Por eso esperé todo este tiempo para tener un momento óptimo y motivarlos y motivarlas a que se den cuenta que no están enfermas, están embarazadas y pueden vivir aventuras asombrosas con el aval de sus médicos, obviamente, y yo no soy con total aval. Así que si les parece, comencemos con esta aventura que se llama Cómo Anaí sube el Everest hasta el base camp en embarazo. Qué loquita. Y allí fue donde encontramos el nombre de la constelación de Orión. Vamos, aventuras por contar, sí que hay varias. Y esta vida se nos está quedando cortica para esta experiencia humana. Quiero agradecerte por estar aquí, por escuchar nuestra historia, por permitirte llevar herramientas de este video que puedas aplicar en tu vida diaria. Sin duda que has subido muchos más Everest que yo, solo que los llamas problemas. Aquí te voy a contar mi ruta. Espero que tengas el tiempo de contarme la tuya. Ani, ¿cómo nace el sueño de ir al Everest? Bueno, yo les quiero contar que ese sueño es muy particular. Ese sueño es como cuando esta mariposa va a volar después de salir de su capullo, y es que empieza precisamente cuando salgo de mi vida corporativa, cuando hago un cambio de vida de 180 grados, dejo la ciudad donde vivo, dejo el trabajo que conocía, la vida que era mi vida en ese momento, y emprendo un viaje y una aventura completamente. Nunca me hubiese imaginado que el viaje al Everest me iba a llevar a encontrarme conmigo, me iba a llevar a encontrarme con la persona que realmente era, con la persona en la que me convertiría gracias a ir a abrazar esa oscuridad. Así que este viaje empieza con la idea de ir y unir dos mundos muy interesantes para nosotros, con la pareja que tenía en ese entonces, con la que compartí ese tiempo. Y queríamos llevar un grupo de viajeros a compartir una aventura asombrosa, que era unir todo el tema de aventura con la parte de espiritualidad, que era la parte que yo abonaba, hacer meditaciones en lugares asombrosos, paisajes súper escénicos, hacer yoga y donde más ir a conectarte que en la mismísima naturaleza. Así que ahí fue donde empezamos a tomar la idea de hacer un viaje de aventura, un viaje que conectara a la espiritualidad, que te llevara a reconocer que la vida era algo muchísimo más que lo que estabas viviendo hasta ese entonces. Así que en ese momento tomamos la decisión, se abre la venta para este viaje grupal, para ir al Everest con estos dos componentes tan asombrosos, y hasta allí la historia va perfecta. Recuerdo que el día precisamente que estábamos ya adquiriendo toda la ropa para hacer el trekking, el clima frío, obviamente porque vamos a estar a bajas temperaturas, yo ya no me sentía yo, o sea, ahí ya había un pequeño hallazgo emocional de lo que iba a pasar en el Everest.
el no sentirme yo en ese instante, en ese momento, era algo muy interesante porque mis hormonas estaban empezando a hacer de las suyas. Yo me sentía incómoda y me preguntaba, pero si me casé con la persona que amaba, si estaba construyendo el viaje de mis sueños, si iba a conocer un montón de países, ¿por qué me sentía tan incómoda? Pues la incomodidad era una cantidad de hormonas haciendo de las suyas. Y recuerdo perfecto que alguno de esos días me invitaron a tomarme un pisco, que es un trago peruano, y ese trago trae huevo. El solo imaginarme que el trago contenía huevo me dio unas náuseas impresionantes, y en ese momento yo me dije a mí misma, aquí algo está pasando que no es normal. Lo que no era normal, obviamente, era que estaba embarazada. Fui corriendo al baño a hacerme una prueba de embarazo. Teníamos pruebas de embarazo en el baño porque obviamente era un bebé deseado, más deseado ya para enero del 2018, y estábamos en agosto, estamos justo en agosto, en el mes donde estamos grabando este video, hace 2 años, agosto del 2017, hace 3 años ya. Entonces empieza el viaje cuando nos damos cuenta que estoy en embarazo. Obviamente eso es un shock, y yo recuerdo que cuando tú entras en shock, como que no piensas el macro de la idea de lo que está pasando. Lo único que yo pensaba es que la ropa de invierno no me iba a quedar, pero era por el mismo shock en el que estaba. Y bueno, salgo, comunico la noticia, obviamente solo a mi expareja, le cuento lo que está pasando, y bueno, acá tenemos compañera para todo el camino, veo que no se quiere ir, se las presento. Coloquémosle la señora Everest, nos viene acompañando desde que arrancamos el camino. Bueno, señora Everest, vámonos a contar esta historia, de repente que también la quiero escuchar. Entonces, pues nos damos cuenta que estamos esperando a Orión, y en ese momento pues buscar un ginecólogo. Tuve la fortuna que una amiga muy cercana con la que iba a grupos de meditación ya había tenido bebé, y conocía a Bernardo. Bernardo es un médico absolutamente humanizado, le crea este cuento, le copia todo este cuento holístico. Y voy a su consultorio, me presento, le contamos la aventura que estábamos a punto de hacer, porque ya estábamos comprometidos, ya los tiquetes estaban comprados, ya estábamos a 2 semanas de empezar el viaje, los viajeros obviamente ya habían comprado sus tiquetes, ya había un compromiso pactado. Y si algo soy yo, y es un rasgo muy característico que me identifica, es que yo soy mi palabra, soy muy leal a lo que digo, a lo que hago, con lo que pienso y con lo que siento, y me muevo mucho sobre esa línea de la lealtad. Entonces obviamente teníamos que cumplir nuestra palabra, pero si el médico decía no puedes ir, pues simplemente no puedes ir. Así que el médico me dijo, así como hizo la mariposa, vuela porque estás absolutamente lista para irte, tienes una salud muy buena, tienes un estado físico normal. Yo no me había preparado jamás para hacer un trekking de ese calibre, como tal, no estaba preparada. Y allí empieza la aventura. Me dijo, te voy a hacer un examen, y si ese examen te sale 400 no sé qué el indicador o hacia arriba, estás perfecta y te vas. Cuando me hacen el examen me sale 1200 o 1600, entonces el médico me dijo, estás perfecta, tú no estás enferma, estás embarazada, anda a vivir las aventuras, ten cuidado cuando vayan a la India. Entonces digamos que en esa parte fue la única recomendación que nos hicieron, y bueno, nos fuimos para esta aventura. Así que emprendemos nuestro viaje, nos vamos a un montón de lugares, obviamente las hormonas cada vez hacían más de las suyas, y llegamos finalmente a Katmandú, la capital de Nepal, el lugar donde llegaban todos los viajeros a conectarse de diferentes lugares del mundo, y emprendíamos nuestro trekking al Everest. A lo largo de nuestro viaje, antes de llegar a Nepal, nos dimos cuenta que iban bastantes viajeros, así que tomamos la decisión de partir el viaje en 2 secciones. La primera sería al Everest, donde haríamos toda la ruta de ascenso hasta el Base Camp, y la segunda parte sería Annapurnas, que son unos montes espectaculares, son los Himalayas increíbles, pero obviamente el Everest es muchísimo más publicitado. Entonces obviamente las personas que vienen allá, los Annapurnas como tal, tienen unas características hermosísimas, asombrosas, así que también se los recomiendo para que los conozcan. Así que tendríamos casi 45 días caminando en esos 2 trekking con los 2 grupos de viajeros que llegaban de diferentes partes del mundo. En ese tiempo yo tendría 3 meses de embarazo.
estaba entrando al segundo trimestre y empieza el viaje con miles de aventuras. Llegamos a Katmandú, nuestros guías nos alcanzan en toda esta aventura, nos dicen, bueno, esta va a ser la ruta, estas son las condiciones climáticas, nos vamos a quedar en estos lugares y empieza el viaje. Tomas buses desde Katmandú hasta el aeropuerto, en el aeropuerto tomas un avión o avioneta, digámosle las cosas por su nombre, una avioneta para aterrizar en uno de los aeropuertos más peligrosos del mundo que se llama Lukla. Aquí les voy a dejar un pequeño video para que vean que es el aeropuerto más peligroso del mundo porque no tienen pista de aterrizaje, o sea, es cuando es y chao que se acabó el tiempo. De hecho, quiero confesarles que este es uno de los momentos donde más he sentido temor en mi vida. Aquí debes tener las condiciones óptimas para despegar y cuando sales de Katmandú solo rezas para que cuando vayas a aterrizar estén las condiciones óptimas y esté todo despejado. Casi que puedo equiparar este aeropuerto como una cancha de colegio, como donde juegas baloncesto, una zona de juegos, porque es supremamente pequeña. Puedes ver casas muy cerca alrededor y allí te están esperando tus sherpas para acompañarte con todo el equipaje, darte la bienvenida, desayunar y comenzar el trekking. Así que como lo pudieron ver, uno de los aeropuertos más peligrosos del mundo, pero esa aventura será digna para contársela a mis nietos de que tenía Orión en la panza y obviamente íbamos con un grupo de viajeros asombrosos. Así que bueno, emprendimos entonces, llegamos allá, los sherpas te reciben, que son las personas amorosísimas que te acompañan con tu equipaje, estaban los guías, estábamos nosotros, toda la aventura, la adrenalina, te paras enfrente del Everest y hay una puerta de entrada donde en la parte superior está una mujer Sherpa, porque fue el primer ser humano en el planeta Tierra que escala el monte Everest hasta la cumbre, fue una mujer. Y para mí fue la señal más hermosa de entender que iba a reconciliarme con mi grandeza en ese lugar, porque ella fue, y yo estaba yendo en ese momento en mi posición humana más femenina posible, que es gestando un bebé. Entonces para mí fue una señal hermosa del universo diciéndome, por aquí es la ruta, vente, vamos que por aquí es la ruta. Así que bueno, tomamos la decisión de emprender nuestro viaje, nuestros palitos de trekking, nuestra ropita, lejos de imaginarnos que nos esperaban esos 14 días de aventura, y empiezas a caminar aproximadamente 7, 8, 9 horas al día. Esto depende mucho de las condiciones climáticas también. Y emprende mi viaje hormonal y mi paseo hormonal por todo lo que se venía a continuación. Tenía días de intenso llanto, tenía días de intensa ira, sentía rabia por sentirme vulnerable. Allá por primera vez reconocí, que el sentirme vulnerable yo lo veía como una debilidad, no como una fortaleza. De por sí siempre fui una persona con un carácter muy fuerte, y el sentirme expuesta en una montaña donde te rodean todas estas condiciones me generaba miedo, y la forma de trabajar desde la ignorancia ese miedo era sintiendo rabia, sintiendo ira, me sentía expuesta, me sentía desprotegida, y cada vez que caminaba en esa montaña y subíamos más, pues obviamente me sentía muchísimo más vulnerable y muchísimo más asustada. Así que, wow, ahí empieza mi viaje. Todos los días eran unas emociones diferentes, un viaje hormonal diferente. No cambiaría absolutamente nada de ese viaje porque pude reconocer muchas facetas en mí que no conocía. La de sentirme vulnerable, la de tener miedo, la de sentirme asustada, la de sentirme responsable, porque obviamente allá, aunque te vas con el aval de tu ginecólogo, te vas con el aval de los médicos, sientes miedo de decir, Dios, y me estamos monitoreando el embarazo y la ecografía, y será que sí está creciendo y bajo estas condiciones, etcétera, 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 todos los miedos posibles. Y tengo que confesar que mi mente me estaba jugando esa partida, me la estaba jugando completamente y la estaba ganando, porque me sentía asustada, me sentía frustrada, tenía miedo. Obviamente teníamos un grupo de viajeros al que debíamos atender, entonces, bueno, y ahí fue donde también descubrí que los embarazos, lejos de ser esto idílico, de que los 9 meses te soban la barriga y te dicen qué lindo estás, eso confronta mucho a la pareja, la enfrenta a nuevos retos de saber qué va a ser papá, de descubrir este nuevo mundo, del riesgo que estábamos corriendo en la aventura. Digamos que ya es como que un muro de concreto te venía hacia enfrente y te estrellas con toda frente a él, y continuamos el ascenso.
Las condiciones obviamente son extremas, estás haciendo un viaje extremo, así que los lugares donde te quedas son lugares básicos, son lugares de campamentos básicos, donde tienes tus necesidades cubiertas, una alimentación muy básica. Entonces todo esto de los antojos, de nutrirte en el embarazo como debe ser y todo esto, pues no se presentaba. Entonces eso le añadía más carga y culpa. Entonces yo no cargaba la maleta, gracias a Dios el Sherpa la cargaba. Aquí pueden observar a mi amoroso Sherpa que cargaba la maleta y yo cargaba un bulto de culpas a diario, de pensar no me estoy alimentando bien, tenía miedos en muchísimas cosas, hasta que de repente como que te empiezas a reinventar, te empiezas a adaptar al entorno y ya te das cuenta que caminar 7 horas, 8 horas es tu nueva realidad, y que aparte en escenarios asombrosos, te da hambre, claro que sí, te da frío, claro que sí, te molestas, claro que sí, te disgustas con tu pareja, claro que sí. Yo les confieso que no hay una prueba de amor más grande que deberían hacer las personas antes de casarse, de hacer un viaje por el mundo. Un viaje, cuando lo haces con tu pareja, los lleva juntos a la milla extra, así que es un perfecto escenario para conocer realmente ese compañero de vida que estás eligiendo. Así que los reto a que antes de casarse se vayan a dar un viajecito por el mundo, obviamente a conocer culturas, esencias, personas, todo, lejos de ser un viaje lujoso, que se vayan de verdad a enfrentarse, porque casi que un viaje es el resumen de la vida. Pasas por situaciones, temas, bueno, pasas por aeropuertos, visados, llegas tarde, pasan cosas que se te presentan en la vida diaria y los va a fortalecer. Así que bueno, en ese momento, cuando estábamos ya en el ascenso al Everest y empezamos nuestro trekking diario, me asignan un guía de tiempo completo que estaba todo el tiempo. Él no hablaba español, mucho menos inglés, yo no hablo inglés, así que descubrimos la manera perfecta de cómo comunicarnos a través de los ojos. Ese chico sabía si yo tenía ganas de ir al baño, si tenía sed, si quería parar. Me vio llorar el océano Pacífico y Atlántico juntos a cada paso, y él simplemente me acompañaba en silencio. Obviamente no podíamos comunicarnos, sin embargo él siempre estuvo pendiente de mí, y es un ser que aquí se los presento, atesoro completamente en mi corazón, y gracias a él, gracias a muchísimas personas, pero entre todos ellos a él, es que logro yo subir y hacer esta aventura. A cada paso me empiezo a redescubrir, empiezo a reconocer mis emociones, empiezo a entender qué es la ira, qué es el llanto, qué es la frustración, qué es la alegría, la felicidad, estos boom, estallidos que sientes por dentro, que son como brochazos de alegría, pero no son felicidad. Hay que aprender a diferenciar entre ellos. Cada vez que das un paso más, que te acercas a cumbre, tienes incertidumbre, no sabes con qué te vas a encontrar, tienes miedo, pasan un millón de cosas, hasta que un día finalmente te dicen, hoy vamos a hacer cumbre. Y ese día tienes una sensación de que no sabes qué vas a conocer, no sabes con qué te vas a encontrar. Nosotros ya teníamos bastantes días caminando, obviamente cuando estás embarazada tú sabes que da chichi todo el tiempo, o te da ganas de hacer pipí, orinar, como digan en sus países, y pues en una montaña no vas a tener el baño ideal para hacerlo. Entonces todo el tiempo habían letrinas como estas donde hacías chichi, y bueno, cada nada tenía que parar. Me sentía a veces muy cansada, pero todo el tiempo tenía el estado suficiente para poder ascender. Después supe que estaba en una fase del embarazo donde estás creando la sangre de ese nuevo cuerpo, de esa nueva vida. Entonces es como si tuvieras dos corazones latiendo que antes te ayudaban a subir más rápido, a tener un estado físico. Migrañas todas las que se puedan imaginar, malhumores todos los que se puedan imaginar. No sabía si vomitaba por la altura o por las náuseas del embarazo, porque otros viajeros también tenían náuseas y vómitos. Entonces nunca supe si las tuve o no las tuve, porque fui allí. Hasta que llegué al día del ascenso final, cuando haces el base camp. Para mí uno de los base camp que más me ha tocado profundamente es el de los Annapurnas. El del Everest es asombroso, llegas y cumpliste una meta, o sea, si viviste este planeta Tierra, anda a conocer el Kilimanjaro, el Everest, montes asombrosos, para que veas tu grandeza, cómo vive en la Tierra, y ese granito chiquitico de arena que no te imaginas que eres hasta que te paras al lado del Everest, que es una montaña asombrosa de los Himalayas, y te das cuenta que eres una partícula de la humanidad junto a esos grandes. Recuerdo perfecto esa cumbre que hicimos en los Annapurnas, aún más movilizada que la del Everest. La del Everest haces cumbre como a eso del mediodía,
monte y llegas y te ponen la prueba de fe más grande del mundo porque llegas a un bordecito y te dicen como tienes que bajar todo eso y allá es el campamento, es el base camp del Everest y como que dices, espérate un segundo, he subido para llegar y bajar e irme allá, ok, está perfecto, así que ahí es donde dices, vamos a hacer una prueba de fe y vamos a hacer todo ese descenso pensando que después de tomarte la foto en el base camp te va a tocar subir y recorrer todo eso de vuelta y esa parte entonces no es tan chévere, pero aún así te le mides y llegamos hasta aquí, pues nos vamos hasta el lugar donde es el base camp y donde empiezan el ascenso los grandes del trekking ya para irse para la cumbre. Ya estamos a 5.300 y es un helicóptero de emergencia. Como se dan cuenta, tenemos muchos lugares donde parar. Entonces, es un momento emotivo, es un momento emocionante, es un momento donde yo lloré, me sentí movilizada, me sentía como con un montón de cosas en mí, pero también fue un momento que te deja sin palabras, o sea, eso es algo que tú haces una sola vez en la vida, pero los quiero llevar aún más emotivamente a la cima o el campamento base de los Annapurnas donde llegamos, que esto creo que es 5.800. Bueno, este tampoco lo recuerdo, solo se pongo acá. Esta es la altura de los Annapurnas. Y quiero llevarlos a ese lugar porque para mí los Annapurnas fue un viaje lleno de señales, llenos de indicios, que aunque tomé la ruta larga y la vida me hizo muchas advertencias de que no debía haber hecho ese ascenso, me dejó muy movilizada y yo tomé la decisión de hacerlo. Asumo la responsabilidad de todo lo que sucedió en este viaje, más me llevo la gloria de conocer esa cumbre, ese base camp como tal. Terminamos Everest, foto allí, vuelves, sales de ese hueco, te vas caminando. Obviamente la vuelta es mucho más sencilla porque cuando estás bajando de esa altura pues tus pulmones tienen más capacidad, puedes moverte más rápido, así que en muchísimos menos días te devuelves de todos los que te costó irte hacia allá. Llegamos de nuevo a Katmandú y no cuentas con el pequeño detalle que como estuviste tantos días respirando aire tan puro, pues llegar a una ciudad tan contaminada como Katmandú, que es muy parecido a toda la situación que se habita en la India, pues te va a generar unas gripas impresionantes y obviamente yo estaba en embarazo, así que no podía medicar esas gripas. Teníamos 4 días de descanso entre una y otra. No fueron una, fueron 2 montañas las que nos subimos con Orión en la panza. Así que la parte que sigue a continuación es casi que la cúspide de esta historia. Disfrútenla y vivan esta experiencia a través de mi historia en este momento, pero espero que la podamos vivir juntos en algún trekking que escribamos por esas montañas.